Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver el curso de Ciencias Sociales. El tema de hoy será Eras geológicas, el origen de la vida. Antes de continuar con el video, debes de tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Pon pausa el video, léelo detenidamente y luego dale play. Comencemos. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que es la evolución, cómo iba evolucionando nuestra Tierra y cómo fueron apareciendo los primeros seres. Presta atención. De la misma, aconteció la caída de una gran cantidad de meteoritos que golpearon la Tierra, lo que desató aún más la actividad volcánica. Los gases fruto de estas erupciones se le conoce como atmósfera secundaria. Estos gases eran en su mayoría vapor de agua y dióxido de carbono. Los volcanes emitían grandes cantidades de gases sulfurosos, por lo que la atmósfera era tóxica. Al condensarse todos estos gases de la atmósfera, se dio por primera vez la lluvia. La atmósfera tenía un tono rojizo, debido a las grandes concentraciones de metano. No habían animales ni plantas sobre la superficie de los continentes. En aquel tiempo la vida solo se manifestaba en forma microscópica en el seno de los océanos. Las metanobacterias liberaban todo el metano posible en su medio ambiente y nuestros antepasados microscópicos se encontraban junto a ellas. Entonces se produjo una verdadera catástrofe en el océano. Un microorganismo totalmente nuevo, fruto casual de las mutaciones genéticas, hizo su aparición. Se trataba de una cianobacteria. Una bacteria capaz de realizar la fotosíntesis. Fue el primer microorganismo capaz de utilizar la luz solar para fabricar oxígeno y otros nutrientes. Con el tiempo una enorme cantidad de oxígeno fabricado por estas bacterias fue liberándose. Primero hasta saturar los océanos y después a la atmósfera. Era la primera vez que se producía una cantidad masiva de oxígeno en la Tierra y ello desencadenó una violenta reducción del metano presente en la atmósfera. Cuando la cantidad de oxígeno liberado en la atmósfera alcanzó un cierto nivel, la reacción con el metano se aceleró extraordinariamente, desencadenando así, la primera y una de las más espantosas glaciaciones de la Tierra. Privada de su cálida cubierta de metano, la Tierra se enfrió rápidamente y entró en una fase glacial. Paradójicamente la misma vida que había mantenido una temperatura benigna en la superficie terrestre, fue la causante de las grandes fases de glaciación que estuvieron a punto de provocar su propia extinción. Esta primera era del hielo fue una de las más intensas del registro geológico, y algunos geólogos creen que fue muy similar a la Tierra bola de nieve que ocurriría mucho tiempo después. Sin embargo, y a pesar de que no fue la más grande, fue la más duradera. Vista desde el espacio, la Tierra tendría la apariencia de un planeta muerto. En su superficie las temperaturas alcanzarían los 50 grados bajo cero, y casi todas las tierras habrían desaparecido bajo una espesa capa de hielo, como ocurre hoy en el continente antártico. El océano se habría congelado hasta una profundidad de 1000 metros. Estas grandes fases glaciales se prolongaron durante millones de años, llevando casi a la total extinción la vida microscópica que ya se había desarrollado sobre la Tierra. Los volcanes seguían siendo muy activos. Esto provocó un efecto invernadero que terminó en la fundición de los hielos. Se pasó entonces de una temperatura media de 50 grados bajo cero, a otra de 50 grados. Resultando en el final a la gran glaciación. El mismo calor de las profundidades que había albergado la vida naciente durante los tiempos primigenios, intervino de nuevo de forma determinante en la vida del planeta. Sin embargo, las condiciones para otras catástrofes estaban dadas. Tras la desaparición del hielo, el efecto invernadero prosiguió su labor de calentamiento del planeta. Según las investigaciones, cuando la superficie del mar alcanza una temperatura de 45 grados, se desencadena un violento fenómeno de evaporación, que origina gigantescos huracanes. Es muy probable que tales fenómenos devastaran la Tierra después de los episodios de gran glaciación. El viento alcanzaría velocidades máximas de unos 10.000 km por hora.
En los mares se formarían tempestades monstruosas que luego devastarían las costas. Las aguas bullirían furiosamente y esta excitación sería la que acabara por elevar los niveles de oxígeno atmosférico. En aquella época las zonas más profundas de los océanos rebosaban de fósforo y de otros nutrientes. En tiempos normales estos nutrientes son inmediatamente utilizados por las bacterias fotosintéticas, pero durante los episodios de gran glaciación se acumulaban en grandes cantidades a falta de organismos que los absorbieran. Al agitar el agua de los océanos, los gigantescos huracanes hicieron remontar los nutrientes hacia aguas más superficiales y menos profundas. Cuando la luz del sol comenzó a penetrar de nuevo en los océanos, todas las condiciones estaban dadas para favorecer un crecimiento explosivo de las cianobacterias, que habían sobrevivido en las inmediaciones de los puntos calientes del planeta. Su vigorosa actividad para realizar la función clorofílica generó una cantidad increíble de oxígeno. Y el ímpetu de la vida que había sobrevivido a los dos grandes episodios glaciales estaba a punto de cambiar el planeta. Se iniciaba un nuevo capítulo de su historia en un mundo lleno de oxígeno. El gas que iba a permitir el desarrollo de formas de vida más grandes y más complejas. Si la Tierra no hubiese conocido las grandes glaciaciones, la vida habría sido muy distinta. Probablemente no habría pasado del estado bacteriano y la Tierra estaría aún llena de océanos viscosos, llenos de estromatolitos, y sin que ningún ser vivo hubiese alcanzado el tamaño suficiente para moverse y actuar. Después de la segunda gran glaciación nuestros antepasados continuaban siendo microscópicos. Pero aceptaban un nuevo desafío al utilizar la gran cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera. Absorbiendo grandes cantidades de ese gas, aprovechaban igualmente su excedente de energía. Pero había mucho más oxígeno que el que se podía utilizar y con ese excedente comenzaron a fabricar otras cosas como colágeno. Ellos que habían comenzado siendo microscópicos durante tanto tiempo, se dedicaron a fabricar diferentes clases de tejidos utilizando ese colágeno. Por primera vez en la historia del planeta surgía un mundo poblado de organismos complejos y voluminosos. Gracias a la utilización de esta proteína, nuestros antepasados dieron un gran salto evolutivo hacia la multicelularidad. Cuando la vida consiguió superar la prueba de las grandes catástrofes, el proceso evolutivo daría una aceleración espectacular, proporcionando el camino que conduciría a los seres vivos que existen hoy. Los seres humanos somos una consecuencia al azar de dichos saltos evolutivos. Nuestro cuerpo, formado por células eucariotas, es prueba evidente de ello. Muy bien, como hemos visto, la Tierra pasó por muchos cambios para que se pudiera generar lo que es la vida, ¿no? La evolución son los cambios que se producen en los seres vivos a lo largo de millones de años, ¿no? Estos cambios van a ser importantes porque con esos cambios los seres vivos van a tener que sobrevivir o adaptarse en este caso, ¿no? Por lo tanto, hemos visto que los primeros seres unicelulares fueron adaptándose a los cambios del clima, ¿no? Eso les favoreció enormemente y lograron evolucionar a seres pluricelulares y comenzaron a formar los primeros organismos en el mar, ¿no? Que con el tiempo fueron evolucionando y fueron saliendo. Otro de los seres vivos, aparte de los animales, vemos que las plantas igual se adaptaron, y, al igual que nosotros, el hombre y los animales también. Como hemos visto, la Tierra no hicieron una masa de bola caliente que simplemente no había vida porque no había oxígeno y no había agua, ¿no? Por lo tanto no había ninguna forma de vida. Bueno, hace 3.000 millones de años aparecieron en el mar los primeros seres vivos. Como vimos, la erupción de los volcanes, la caída de meteoritos comenzaron a formar una primera atmósfera, ¿no? Estos primeros organismos que aparecieron van a ser las bacterias y los hongos, ¿no? De una forma muy simple, ¿no? Básicamente van a ser seres unicelulares, como son las algas y algunos protozoos, ¿no? La evolución de la vida, vamos a ver que algunos seres unicelulares van a tener la capacidad de reproducirse, ¿no? Con los cuales ellos
poder crecer, para poder duplicarse, van a consumir el dióxido de carbono y van a generar oxígeno, ¿no? Básicamente van a ser seres fotosintéticos capaces de hacer la fotosíntesis, al igual que las plantas. Ese oxígeno que van a ir botando va a ir dando inicio a lo que conocemos como nuestra atmósfera, ¿no? Van a pasar millones de años y estos seres van a convertirse en seres pluricelulares, que van a ser seres compuestos por muchas células. Y hace aproximadamente 700 millones de años hubo una explosión de vida, ¿no? Los seres comenzaron a crecer con mayor rapidez por el excedente de oxígeno, van a formar cartílago, lo que va a generar que vayan aumentando en tamaño. Estos animales, los primeros seres que van a salir, según las teorías, van a ser los anfibios, ¿no? Como los sapos, ¿no? Que nacen en el agua, nacen con branquias, y cuando van creciendo mutan y logran convertir sus branquias en pulmones, ¿no? Porque todos sabemos que las ranas o los sapos inician su vida en el agua y luego pasan a la vida terrestre, ¿no? Se presume que ellos van a ser los primeros seres en dar este salto, ¿no? Del agua a lo que sería la tierra, ¿no? Bueno, estos animales podían vivir cierto tiempo, primeramente en la tierra. Ya con el tiempo se fueron adaptando los reptiles y comenzaron a evolucionar. Los anfibios comenzaron a evolucionar a reptiles. Y estos algunos reptiles comenzaron a consumir carne, ¿no? Obviamente hubo una especie de canibalismo entre los animales. Y de acuerdo a la zona geográfica, la altura, la posición de la Tierra, como sabemos, tenemos el Ecuador, el hemisferio norte, el hemisferio sur, los trópicos, obviamente van a diferente clima, diferente tipo de adaptación. Por lo tanto, estos seres van a ir evolucionando de manera diferente y distinta. Estos reptiles, obviamente, también van a ir evolucionando algunos, como digo, dependiendo del clima, van a generar plumas para poder estar abrigadas. Algunos van a salir garras y dientes para poder cazar y ser más adaptados en un ambiente. Pasaron millones de años, algunos reptiles van a evolucionar en lo que conocemos los dinosaurios. Después van a venir ciertos acontecimientos que van a ir despoblando los dinosaurios hasta que lleguen los mamíferos, y con la llegada de los mamíferos va a aparecer los homínidos, ¿no? Y ahí es cuando el hombre inicia su pequeña y asombrosa aparición. Las eras geológicas se va a estudiar la etapa de la historia y se va a dividir en eras, ¿no? En cada era van a ocurrir hechos muy importantes que van a transformar la corteza de la Tierra, ¿no? Los cuales va a generar muchos cambios en los seres vivos. Bueno, las eras geológicas, van a ser transformaciones de la corteza, en las cuales vamos a ver algunos acontecimientos muy importantes, sobre todo en la era terciaria y cuaternaria. Vamos a ver los cambios que van a hacer posible la aparición de los homínidos. La era arcaica o arqueozoica, que abarca hace 3.000 millones de años, la actividad de la Tierra solo era volcánica. Todo estaba cubierto por lava. Van a venir a chocar algunos meteoritos, lo que va a dar origen a la forma de los mares, ¿no? Donde se van a desarrollar los primeros seres unicelulares. En la era primaria paleozoica, hace 570 millones de años y duró 340 millones de años, se van a desarrollar las primeras formas de vida en el mar. Y vamos a ver que estos seres van a comenzar a crecer, y como vimos en el video, muchos de estos seres que van a estar dentro del mar van a comenzar a salir, ¿no? Van a comenzar a surgir, y las plantas, como vimos, van a ser los seres pluricelulares capaces de hacer la fotosíntesis, que van a comenzar van a ser llevados por las corrientes marinas hacia las costas, ¿no? Y las cuales van a seguir realizando la fotosíntesis y van a convertirse en plantas. En la era secundaria mesozoica es cuando ya los animales, los anfibios que salieron del mar, van a transformarse en reptiles, y ellos van a ser los encargados de alimentarse, ¿no? De poblar la tierra, ¿no?
Al haber muchas plantas, ellos van a ser los encargados de alimentarse. Al haber mucho alimento, van a ir creciendo y van a tomar tamaños muy grandes. Bueno, al finalizar de esta era, se presume que va a caer un meteorito en el Golfo de México, lo que va a ocasionar que toda la Tierra se cubra de cenizas, de ceniza, lo que no va a permitir que ingresen los rayos solares y va a generar otra era de hielo, ¿no? El sol tapándose, no había muchas plantas, las plantas morían, los dinosaurios no tenían que comer, por lo tanto se van a ir muriéndose de hambre, y lo que va a dar paso es que los pequeños mamíferos comenzarán a gobernar la Tierra, ¿no? En era terciaria o cenozoica, los mamíferos van a comenzar a gobernar lo que va a ser la Tierra, ¿no? Van a comenzar a poblarla, ¿no? Y una vez extintos los dinosaurios, la Tierra va a pasar a ellas, ¿no? Aquí es cuando los mamíferos van a comenzar a gobernar. Y en la era cuaternaria o antropozoica, que abarca los últimos millones de años, se divide en dos etapas. En el Pleistoceno, en la aparición de los que son los homínidos, y en el Holoceno va a ser prácticamente la aparición del hombre, ¿no? Como el hombre va a comenzar a expandirse por toda la Tierra y va a comenzar a gobernarla, ¿no? Esta era se va a caracterizar por el frío que había, por las glaciaciones, y va a ser intercalada por climas aún más rigurosos. Bueno, ya saliendo de las eras, en la era cuaternaria vamos a ver el desarrollo del hombre. En nosotros, somos el Homo sapiens sapiens, o el hombre de Cro-Magnon. Nosotros vamos a vivir acompañados de otras 8 especies de homínidos, 8 especies de hombres. Vamos a estar muy relacionados con otro tipo de homos. Vamos a compartir la Tierra con el Homo neanderthalensis, que es el homo más parecido a nosotros, que es el Homo sapiens, como lo conocen ustedes. Vamos a vivir con el Homo erectus, también vamos a convivir con el Homo de ciervo rojo, que se va a ubicar en China, el Homo luzonensis, que va a se encontrar en Filipinas, el Homo naledi, que se va a encontrar al sur de África, el Homo rhodesiensis, va a ser el homínido más inteligente de África, el Homo denisovanos, que se encuentra en Asia, y el Homo floresiensis en Indonesia, ¿no? El floresiensis va a ser el homínido más pequeño que vamos a encontrar, con su máxima altura de 1 metro, igual que unos hobbits de su tamaño. Se cree, según las hipótesis, que el Homo sapiens sapiens, o el Homo de Cro-Magnon, va a ser el causante de la extinción, a todos los demás homínidos, por los cuales el hombre de Cro-Magnon va a gobernar la Tierra, como básicamente eliminando a los otros homínidos. Es mentira que nosotros provenimos del mono y va evolucionando en Homo habilis. No. Vamos a convivir con ellos, vamos a ser parte de esa comunidad. Acá vemos el primer homínido que pudo evolucionar, que se deslindó, fue el Australopithecus. Es considerado el primer homínido que va a poder caminar, como se dice, en 2 patas. Va a ser bípedo, va a poder moverse en 2 piernas, va a poder diferenciar entre hombre y mujer, va a tener una postura más o menos recta, y su capacidad craneana va a ser mucho más grande que la de sus antepasados, los homínidos. Vamos a encontrar el Homo habilis. Va a presentar un pulgar opuesto a los dedos, la cual le va a permitir a coger o agarrar los objetos. Este homínido se le va a decir Homo habilis porque va a ser uno de los primeros en fabricar instrumentos a base de piedra. Su capacidad craneana va a ser similar a la de la Australopithecus. Su mandíbula va a ser un poco más débil, lo que le va a permitir simplemente consumir productos más suaves, lo que va a cambiar su vida totalmente. Va a tener una posición casi erguida, y se van a hallar restos de ellos en África.
Después tenemos al Homo erectus, que va a ser el Homo que va a caminar totalmente erguido. Este hombre también va a descubrir el fuego y va a utilizarlo. Este homínido ya se va a reunir en pequeños grupos para poder subsistir. Se cree que también hay una hipótesis que ya manejaban un tipo de lenguaje, ¿no? Después tenemos al Homo sapiens neanderthalensis, ¿no? El Homo más contemporáneo, nosotros con los que convivimos con ellos, peleamos contra ellos también. Y también hubo una reproducción entre el Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens de Cro-Magnon. Estos homos van a destacar porque van a ser mucho más fuertes, van a ser un poco más bajos, pero su masa muscular va a ser mucho más grande, ¿no? Ellos sí van a enterrar a sus muertos. Con enterrar a sus muertos va a haber una manifestación religiosa que obviamente van a creer que había algo más allá de la vida, por lo tanto van a tener un poco de respeto y van a enterrarlos, ¿no? Van a vivir en cuevas y se van a encontrar sus restos en Alemania. Y por último tenemos a nosotros, al Homo sapiens de Cro-Magnon. Este va a ser el Homo mayor desarrollado, el que va a tener mejor evolución, se va a adaptar más a los cambios y va a poder sobreponerse sobre los demás homos y sobre el ambiente, por así decirlo, se va a poder acostumbrar mejor, ¿no? Este hombre ya va a tener pinturas rupestres, va a cazar y también va a pescar. Para terminar, Ardipithecus ramidus es el ejemplar más representativo del grupo, que se complementa también con el Ardipithecus cadava. Se le considera un antepasado directo del Australopithecus, y también un ancestro común del que posteriormente evolucionarían tanto los hombres como los chimpancés. Los Australopithecus habitaron el centro y sureste del continente africano hace unos 4,5 millones de años, y se propagaron hasta hace 1 millón de años, entre el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior. Su nombre significa simio austral, o simio del sur. Medían entre 1,20 m y 1,50 m, y pesaban entre 40 y 60 kilogramos. Tenían el cerebro de un tamaño similar al de los gorilas y los orangutanes, y caminaban completamente erguidos, dejando las manos libres para fabricar herramientas sencillas, hechas con ramas de árboles, con las cuales obtenían diversos frutos e insectos para su dieta, complementada con semillas, cortezas y tubérculos. Se conocen varias especies pertenecientes a este género, siendo las más comunes el Australopithecus anamensis, el afarensis y el africanus. Actualmente, se considera la existencia de un nuevo género, en el cual comenzaron a incluirse algunas especies que anteriormente se consideraban como australopithecidos robustos. Este género es el Paranthropus, el cual se diseminó por zonas de Etiopía, Kenia y Sudáfrica hace entre 2,6 y 1,2 millones de años. Tenían dimensiones similares a los Australopithecus, pero con una mayor musculatura y peso, derivados de una dieta enteramente vegetariana, consistente en raíces, hierbas, semillas, tallos secos e insectos. Las especies identificadas son el Paranthropus aethiopicus, el boisei y el robustus, todas ellas anteriormente consideradas como Australopithecus. En cuanto al Homo, género al cual pertenecemos, el más antiguo representante es el Homo habilis, que vivió en la zona oriente del continente africano, entre hace 2,4 y 1,4 millones de años, durante el Pleistoceno inferior y medio. Su nombre significa hombre hábil, pues fue el primero en elaborar utensilios de piedra para la caza. A diferencia de los otros géneros, el Homo habilis se alimentaba de carne, y era posiblemente carroñero. Tenía colmillos y caninos más pequeños que ellos, y también molares más grandes.
Medían entre 1,30 m y 1,60 m, y alcanzaban hasta 60 kilogramos de peso. El Homo erectus fue contemporáneo al habilis, aunque al final terminó por desplazarlo. Apareció hace 2 millones de años y se extinguió hace 700.000. Aunque es originario de África, se difundió también por Asia y Europa, en donde se han encontrado sus restos fósiles, que anteriormente eran catalogados como pertenecientes a otras especies diferentes. Tal es el caso del hombre de Solo, el hombre de Java, el hombre de Ergaster y el hombre de Pekín. Se le considera el responsable de la producción de la industria achelense, y quizá también el primero en utilizar el fuego. Otros representantes arcaicos de este género son el Homo antecesor, que vivió en el continente europeo hace 900.000 años y se extinguió hace 750.000. El Homo heidelbergensis, que vivió en África y Europa entre hace 800.000 y 200.000 años. El Homo rhodesiensis, que también habitó África y Europa entre hace 600.000 y 120.000 años. Y el Homo neanderthalensis, u hombre de Neandertal, que apareció en Europa hace 230.000 años y se extinguió hace tan solo 28.000. Esta es la especie más cercana a nosotros, siendo por mucho tiempo considerada como una subespecie, con la que incluso pudimos haber llegado a mezclarnos. Los neandertales tenían, de entre todos los homínidos, la mayor corpulencia física, como resultado de su peculiar dieta, compuesta de carne cruda de caballos, ciervos, bovinos, mamuts y rinocerontes lanudos. Finalmente, proveniente de una línea aún sin determinar, que se deriva de los hombres arcaicos del Pleistoceno tardío, unos 190.000 años atrás, aparece el Homo sapiens. Nombre que significa hombre sabio, por tratarse de la única especie poseedora de las capacidades intelectuales suficientes para poder desarrollar tecnología, complejos sistemas lingüísticos, métodos de explotación de sus recursos naturales, y toda una serie de estructuras políticas, sociales, económicas y culturales, que desembocan en la forma de vida, tal y como la conocemos el día de hoy. Muy bien, para complementar las actividades del día de hoy, tenemos la actividad número 1, que es grafica al Homo sapiens, al Homo sapiens sapiens, al Homo erectus y al Homo habilis y al Australopithecus. 2. Elabora un ensayo sobre el origen de la vida. Eso es todo.